Este es el podcast del embajador argentino Jorge Argüello, un espacio para reflexionar sobre la realidad internacional. En este episodio, los estados del siglo XXI frente a las grandes corporaciones. Desde los años 90, el mundo asiste a un asombroso desarrollo de grandes compañías que lideran la globalización. Llegan a nosotros cada día. Frente a ello, los estados llevaban años y años de frustrados intentos por articular para estas multinacionales una política fiscal común, global. ¿Cómo hacer?, se preguntaban, para impedir que las grandes corporaciones multinacionales evitaran el pago de impuestos. ¿Cómo impedir que esas multinacionales trasladaran su producción restando empleo a los países de origen? ¿Cómo cobrar impuestos a los nuevos gigantes digitales que operan desde una sede, pero obtienen ganancias libres en otros mercados? Eso se preguntaban los estados, sobre todo los más desarrollados, hasta que la pandemia impactó de lleno en sus propias arcas fiscales. Entonces se precipitó el acuerdo. Desde el G7 al G20 habrá finalmente una tasa global a las multinacionales y se gravarán las millonarias ganancias de los gigantes digitales. Es el fin de una larga historia y el inicio de una nueva era fiscal global. Solo las corporaciones surgidas de la economía digital hoy representan por lo menos el 15% del Producto Bruto Global. A medida que se expandieron, esas compañías generalizaron un antiguo recurso para evitar el pago de impuestos. Esto es, mover dinero y mover sedes a otros países o a paraísos fiscales para sacar máximo provecho de regímenes nacionales. Los estados habían rebajado impuestos para atraer inversiones a casi la mitad desde los años 80. Pero ahora se ven en la necesidad de controlar y obtener recursos de ese nuevo proceso global. Porque esta inédita globalización financiera facilita el lavado de dinero y, como ya sabemos y sufrimos en los países en desarrollo, potencia los riesgos sistémicos de la especulación a gran escala. Así, se fueron adoptando reglas de transparencia para reducir las posibilidades de elusión y de evasión fiscal. Claro, la gran crisis del año 2008 aceleró ese proceso de control y fiscalización. Así es que en el 2013, el G20 terminó por encargar a la OCDE estudiar una respuesta global. 5 años después, los líderes del G20 reafirmaron su compromiso de trabajar por un sistema tributario internacional justo, sostenible y moderno. Ante la crisis del COVID-19, el selecto grupo de los 7 países más desarrollados, lo que conocemos como G7, dio el impulso final a un nuevo orden fiscal global. Enseguida el G20 refrendó los 2 pilares centrales de ese cambio, que son los siguientes. Por un lado, una base imponible de al menos 15% en todos los países para evitar su propia competencia por captar empresas e inversiones. Y por el otro, un nuevo gravamen a ganancias superiores al 10% de corporaciones que generan sus mayores beneficios fuera de sus países de origen. Una clave de esta reforma global es adaptarse a un nuevo orden económico que está determinado por esta era digital y la creación de cadenas globales de valor. Hasta ahora, las empresas solo pagan impuestos allí donde mantienen presencia física y no donde obtienen las ganancias. Eso se advierte en especial con los negocios digitales. Los vacíos legales habían disparado la competencia fiscal entre países y una, llamémoslo así, carrera hacia la baja de impuestos a las ganancias de las sociedades. Solo en Europa, esos impuestos cayeron del 50% a menos de la mitad desde los años 80. ¿Qué hicieron las multinacionales? Instalaron su sede en países con menos impuestos
para declarar allí los beneficios logrados en el resto de los mercados. Paradójicamente, o no tanto, durante la crisis del año 2008 fueron los estados y sus contribuyentes no corporativos los que se hicieron cargo de los rescates financieros. Ahora, la pandemia ha desnudado dramáticamente ese descalce de fondos. En este nuevo orden impositivo, las multinacionales pagarán impuestos a partir de una ganancia global mayor al 10%. También distribuirán el 20% del gravamen sobre el excedente entre todos los países donde operan. Además establece una tasa mínima común global de 15% a las sociedades para evitar la competencia entre países. Las corporaciones dejarían así de relocalizar sus actividades y empleos, un asunto especialmente sensible para Estados Unidos en las últimas décadas. Para los países desarrollados, el impuesto mínimo de 15% incentivará a los países a competir sobre bases positivas, esto es, la educación y formación profesional, la inversión y desarrollo y la infraestructura. Porque las multinacionales que operan en países con ventajas fiscales deberán pagar la diferencia hasta llegar al 15% a los países donde tienen su matriz. Ahora bien, este acuerdo fiscal dejó nuevamente en claro que tanto el G7 como el G20 son grandes mesas de intereses. La dinámica de estos foros multilaterales supone tensiones internas. Crisis generalizadas y agudas, como la de las pandemias, apuran las decisiones. Ya ocurrió en 2008, con la gran crisis financiera. Visto así, esta gran reforma fiscal parece más ser fruto de unos consensos mínimos antes que un cambio radical. Por ejemplo, quedó sin resolver qué corporaciones pagarían la tasa especial a ganancias superiores al 10%. Unos quieren limitar esa reforma a las 100 empresas más grandes del mundo. La OCDE, en cambio, postula incluir a unas 8.000 compañías con ingresos de más de 750 millones de dólares anuales. Estados Unidos, de hecho, pretendía una tasa mínima del 21% para las multinacionales, pero aceptó llevarla al menos al 15% para hacerla posible. A su vez, varias potencias europeas aceptaron considerar un retiro de la llamada tasa Google a los gigantes digitales estadounidenses. Este nuevo orden fiscal global fue finalmente avalado por el G20. Pero en ese foro, los países emergentes se relacionan con las multinacionales de un modo distinto que lo hacen los desarrollados. Por ejemplo, no suelen ser sede de las casas matrices, ni mercados de grandes ganancias para gravar. Esto hace que la reforma corra el riesgo de ser más parcial que global. Por ejemplo, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, considera que cobrar impuestos a las corporaciones multinacionales es una necesidad, pero una tasa mínima global del 15% es demasiado baja. Para Guzmán, ese 15% puede terminar siendo, de hecho, la tasa máxima. Argentina, miembro del G20, considera que una tasa del 21% sería mejor y una del 25% aún mejor. Como fuere, por delante hay por lo menos 1 o 2 años de instrumentación de este nuevo orden fiscal global. El tiempo y la evolución de la crisis en las que nos dejó la pandemia demostrarán finalmente si esta nueva relación entre los estados y estos gigantes multinacionales es posible. Gracias por acompañarnos. No te pierdas la próxima entrega para seguir reflexionando juntos sobre la realidad internacional.